Ya, listo. Buenos días. Buenos días con todos los presentes en el aula. Buenos días con todos los compañeros, los amigos que nos acompañan a través de las redes, a través de la proyección virtual. El día de hoy vamos a continuar con lo que es este primer curso regional de electrocardiografía de la mano del experto que lo estamos realizando en la Sociedad Peruana de Cardiología filial Iquitos junto con el Colegio Médico, ¿no? Consejo Regional 2. Un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Daniel Pasache, soy cardiólogo clínico, formado aquí en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con especialización en la Universidad Cayetano Heredia, en sede con el Hospital Arzobispo Loaiza. Actualmente como coordinador principal de la especialidad de cardiología del Hospital Regional Iquitos y asistente principal de la Unidad de Cuidados Críticos también del Hospital Regional de Loreto. El día de hoy, continuando con las brillantes exposiciones que hemos visto el día de ayer por los compañeros, por los colegas, vamos a tocar otro tema que es muy interesante, pero a la vez también muy amplio. Vamos a tratar de resumirlo y ser lo más puntuales, ya que hablar de lo que es el electrocardiograma en pediatría es una cuestión, como les mencionaba, amplia, ya que los niños tenemos gran variedad de presentaciones. ¿Por qué? Porque sobre todo la fisiología normal de un niño varía mucho en los primeros días o meses de vida de lo que es un adulto. Tenemos que, por ejemplo, intraútero, las presiones pulmonares son elevadas y se manejan a través de lo que son el seial o el ductus, que al nacer, al momento de salir el bebé, de darse el nacimiento y de clampar el conducto umbilical, se pasa a estas presiones pulmonares a expandirse, a reducirse, por lo cual se libera lo que es la presión y la carga sobre el ventrículo derecho, al mismo tiempo que se cierra el ductus, se cierra el seiá y se empieza a ver las variaciones en lo que son tanto la masa, la posición y la función de lo que es el corazón. Pero hablar de electrocardiograma en pediatría es que tenemos diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos a solicitar o vamos a pedir a un paciente la realización de ese electrocardiograma. Y las principales tenemos que son pacientes que presentan síncopes, lipotimias. El dolor torácico es un síntoma que se está presentando muy frecuente ahora en niños. Es una consulta muy frecuente. Los padres vienen siempre por el dolor que presentan los niños refieren un dolor, una molestia en el pecho, pero sin embargo es algo que de todas maneras es un síntoma muy inespecífico al momento de poder investigar este síntoma. Presentamos pacientes que vienen con palpitaciones, que vienen con cianosis y sobre todo pacientes que tienen historia familiar de muerte súbita en algún pariente cercano de primer o segundo grado y en otras consultas lo que normalmente decimos un examen entre comillas de rutina, ¿no? Últimamente se está solicitando mucho el electrocardiograma por el aumento de las patologías, de las congénitas o diferentes enfermedades que se están presentando en niños que antes o no se registraban, se subregistraban y que ahora las estamos viendo con mayor frecuencia. Y como les mencionaba, presenta variaciones desde el nacimiento. Incluso en los niños, en las diferentes etapas de vida, los electrocardiogramas son diferentes y tenemos cosas que tal vez en adultos sean patológicas o hallazgos que se puedan registrar como patológicos en adultos que en niños no necesariamente lo sean, ¿no? Tenemos hallazgos específicos. Sí, un electrocardiograma pediátrico nos podría dar, por ejemplo, un síndrome de QT largo congénito, ¿no? Un síndrome de Brugada, que son hallazgos que ya son específicos, que nos dan prácticamente el diagnóstico y a los cuales tenemos que darle manejo o estudiar más a fondo. Y otros que son inespecíficos, podemos ver cambios en el eje, un eje a la derecha, un eje a la izquierda, ¿no? Inclusive variaciones en la morfología de la onda R en B1, que no necesariamente, dependiendo de la edad que estemos hablando, van a ser patológicos. Pero antes de nada, antes de poder leer un electrocardiograma, antes de poder tomar un electrocardiograma, tengo que saber cómo ubicarlo. Hay variaciones, sobre todo en los que son recién lactantes y niños, como vemos a continuación, sobre todo en lo que es B4, B5 y B6, vamos a ver que en niños
En recién nacidos y en lactantes, la ubicación es en el cuarto espacio intercostal, no en el quinto, como viene a ser en niños, adolescentes y adultos. Es básicamente el cambio que nosotros vamos a ver, básicamente por el tamaño del tórax del niño, ¿no? Ya sabemos que al momento de nacer, la masa, el tamaño del corazón no es el mismo. El tórax obviamente va a estar reducido, por lo cual tenemos nosotros que hacer una pequeña variación en lo que es la colocación de los electrodos. Como vimos ayer, las derivaciones de los miembros, por favor, no nos guiemos necesariamente del color, porque esto va a depender de la fabricación, del lugar, de la etiología, donde se haya fabricado el electrocardiógrafo, así que tenemos que guiarnos netamente por lo que son las iniciales, por lo que es la rotulación que viene en cada cable de los miembros, de las derivaciones para los miembros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay cambios que vamos a hacer en cuanto a los miembros, como ya se vio ayer, como ya lo tocamos ayer, si hablamos de una dextrocardia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener énfasis en lo que son las últimas derivadas, B4 a B6, para la colocación en lo que es niños recién nacidos y lactantes. Recordar, no está de más, que el electrocardiógrafo tiene una medida, el papel del electrocardiógrafo tiene una medida, tanto en lo que es horizontal como vertical, de 0.04 segundos por cuadradito pequeño y 0.1 milivoltios, tomando énfasis en todas las ondas, en el complejo QRS, en los intervalos y segmentos que vamos a poder nosotros identificar en la toma del EKG, y no olvidar que tenemos una velocidad y un voltaje el cual debe estar estandarizado y nuestro electrocardiógrafo bien programado para nosotros poder hacer una adecuada lectura de este electrocardiograma. Eso aplica tanto para adultos, niños o para la edad que sea. Entonces, lo ideal es hacernos un esquema de cómo nosotros vamos a poder hacer la lectura de este electrocardiograma. Presentamos un esquema básico, una sugerencia de cómo nosotros debemos iniciar la lectura del electrocardiograma pediátrico. Tomando en cuenta la frecuencia de ritmo, el eje del complejo QRS, el intervalo PR y la duración y morfología del QT, porque esta va a variar de acuerdo a lo que es la edad o alguna patología que se pueda presentar en los niños. Entonces, como ayer vimos, en el momento de la lectura del EKG normal, tenemos varias formas de leer lo que es la frecuencia, ¿no? Algunos podemos usar la toma de la reducción sistemática de acuerdo a los cuadraditos grandes, entre comillas, que se les puede decir en el papel del electrocardiógrafo, ¿no? Otros podemos tomar los números cuadrados grandes y dividirlo entre 300, el número de cuadrados pequeños y dividirlos entre 1500, el que ustedes deseen, pero hay que tener una metodología para la lectura de la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Claro, me estoy basando acá en ritmos regulares, ¿no? Porque para ritmos irregulares tenemos otra metodología. Y recordar que la frecuencia cardíaca en pediatría varía según la edad, ¿no? Vemos que al momento de nacer y en los primeros 7 días tenemos una frecuencia que puede ser muy alta considerado para adultos o para jóvenes, que inclusive podríamos hablar de una arritmia, pero que con el pasar del tiempo esta frecuencia se va regularizando y llegamos a tener los valores promedios a nivel mundial que tenemos para adultos, que es entre 60 y 100. Entonces, esta variación es importante para tenerla en cuenta porque muchas veces podemos pensar que tenemos alguna arritmia, alguna taquicardia o algo lo cual no se puede estar aplicando de acuerdo a la edad del niño que estemos evaluando. Entonces, debemos tener en cuenta esta tabla. El ritmo, no olvidemos que hay criterios para hablar de un ritmo sinusal, sobre todo que es el que nos interesa en los niños, ¿no? En los cuales la principal es que la onda P precede al QRS, ¿no? Y que el intervalo PR debe ser constante. Tenemos variaciones de esto que se aplican a condiciones normales, vamos a mencionar en un momento alguna de ellas, ¿no? Pero es la principal que tenemos. Tenemos más criterios para hablar de ritmo sinusal, sí, pero en niños nos interesa más que todo esto. Y el eje del QRS es algo también que va a ser muy variable de acuerdo a la edad del niño que estemos evaluando. Recordar que la principal forma, como hemos mencionado en las clases de ayer, para localizar el eje del electrocardiograma, estamos hablando que debemos guiarnos de las vibraciones de 1 a BF y de acuerdo a eso encontrar la perpendicular con el eje isodifásico, con el que encontramos isodifásico, y de acuerdo a eso nosotros vamos a encontrar el eje de este paciente, el eje de este corazón, de este electrocardiograma, y que este eje va a variar de acuerdo a la edad, como les mencionaba, ¿no?
Al inicio vamos a tener ejes que en adultos podrían ser extremos derechos, que luego van a ir variando y se van a ir colocando en la posición normal, entre comillas, para los adultos, ¿no? Las cuales vamos a ver, porque el corazón con la edad obviamente cae, la masa varía mucho de acuerdo a lo que es el crecimiento. Al inicio, al momento de nacer, los niños tienen una masa ventricular derecha mucho mayor de lo que es la izquierda, debido a lo que les mencioné, a las presiones, al aumento de la carga sobre el ventrículo derecho. Una vez que nacemos, esta carga se disminuye y al mes de vida ya se considera que tanto la masa ventricular derecha e izquierda deben tener las mismas condiciones, y ya a los 6 meses la masa ventricular debe ser equitativa o proporcional a lo que son las del adulto, donde la masa ventricular izquierda debe ser mayor que la derecha. Entonces estos ejes van a cambiar de acuerdo a cómo nosotros vayamos creciendo, y va a tener sus variaciones también de acuerdo a las patologías que nosotros estemos buscando en ese momento. Y el intervalo PR es una evaluación muy importante que nosotros vamos a ver, porque nos puede hablar de sintomatologías y de enfermedades muy específicas a las cuales nosotros tenemos que darle mucha atención. Y al igual que la frecuencia, al igual que el eje del QRS, va a variar de acuerdo a la edad, encontrando que al momento de nacer tenemos un intervalo PR menor de lo que lo tenemos ya en las condiciones adultos, donde el límite es de 200 milisegundos, en cambio el momento de nacer es hasta 150. Entonces tenemos que tener también esa condición, tenemos que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a servir para el diagnóstico de enfermedades como es el síndrome Wolff-Parkinson-White, los bloqueos en general, sean de primer grado o las variables que puedan adquirirse las de segundo grado, y nosotros tenemos que conocer estas variaciones para poder verlos. Si hablamos de la duración y la morfología del QRS, bueno, ayer el doctor Andrés nos ha dado una excelente clase de lo que son bloqueos, y tenemos que tener en cuenta que esta duración también va a variar según la edad, encontrando que la duración del QRS va a ser mucho menor al nacer, a diferencia de lo que ya encontramos en adultos, que progresivamente va a haber este cambio. Pero sin embargo también esta va a estar aumentada en lo que nosotros vamos cuando encontremos bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, hablando de los completos, pero también la morfología va a cambiar sin tener aumento de la duración en lo que son los bloqueos de rama incompletos, o los que son los semibloqueos tanto anterior izquierda como posterior izquierda. Entonces son variaciones a las cuales nosotros los vamos a tener que tener presentes para nosotros poder hacer un diagnóstico y ver si es que este paciente necesita o no una evaluación a fondo. Y una de las otras evaluaciones que también es muy importante es el intervalo QT. Tenemos la fórmula de Bassett que nosotros vamos a usar sobre todo para corregir los QTs, porque hay que recordar que el QT puede ser variable dependiendo de la frecuencia cardíaca que nosotros encontremos en nuestro paciente. Entonces podemos hablar del que uno de los que más nos interesa, por ejemplo, son los síndromes de QT largo, sobre todo los congénitos, que sí, el QT puede estar prolongado por este QT largo, por este síndrome de QT largo. Puede haber problemas de electrolitos que nos pueden también alterar el QT, alteraciones estructurales, morfológicas, o algunos fármacos u otras patologías del momento que nos pueden alterar este QT. Y recordar que el QT se va a considerar prolongado dependiendo de la edad en la que estemos evaluando. Más de 0.45 segundos en menores de 6 meses, más de 0.44 segundos en niños y más de 0.43 en adolescentes. Más de eso nosotros debemos corregir ya corregido el QT, y podríamos estar hablando de alguna patología propia dependiendo del tipo de niño y la condición o el momento en el cual la estemos evaluando. Como un recordaris, tenemos esta tabla donde nos vemos en contexto que hay los cambios de acuerdo a la frecuencia cardíaca, al PR, al eje del QRS y a la duración del QRS. Hay otras condiciones en las cuales también podemos ver variaciones, que inclusive en adultos podría ser considerarse alteraciones que nos podrían hablar de patologías, como por ejemplo es el voltaje de la onda R, sobre todo en B1 o en las precordiales derechas, donde vemos que en niños, sobre todo recién nacidos, puede tener un mayor voltaje, sin hablarnos necesariamente de alguna patología, crecimiento o anormalidad que nosotros podríamos considerar, que sí podríamos ver en adultos, ya que en mayores de 15 años este voltaje ya se normaliza
y ya lo podemos empezar a encontrar de manera normal, al igual que las morfologías de los QRS, tanto en recién nacidos como lactantes y niños. Tenemos trazados no patológicos, los cuales tenemos que tener en cuenta, porque a veces es muy frecuente que nos manden interconsulta o que se solicite evaluación por trazados que no son patológicos, no necesitan una evaluación propiamente cardiológica, pero sí muchas veces monitoreo u observación, porque estas pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Inclusive puede ser normal y si conforme el niño crezca, nosotros podemos encontrarlos. Y hablamos de la arritmia sinusal respiratoria. Es la más frecuente en pediatría. La vamos a encontrar muy seguido. Se dice en algunas bibliografías que todo niño en algún momento presenta una arritmia sinusal respiratoria, en los cuales vamos a ver que durante la aspiración va a haber una variación de lo que es el RR al momento de evaluarlo y no se considera patológica. Es muy frecuente, entonces nosotros tenemos que observarlo y también muchas veces evaluar el ciclo respiratorio al momento de tomar el electrocardiograma para saber si estamos ante esta patología y solo tenemos que observar a nuestro niño. No necesita medicación, no necesita mayor tratamiento, solo evaluarlo y que, como los pediatras dicen, que el niño viva feliz. El marcapaso auricular migratorio es una consulta muy frecuente por arritmia cardíaca. Muchas veces, inclusive hay colegas que lo confunden con una fibrilación auricular. Simplemente es la alternación del marcapasos natural, que todos sabemos, el nodo sinusal. Este puede alternar con marcapasos ectópicos en la aurícula. ¿Qué quiere decir? Que al momento de hacer nuestro dibujo de las aurículas, no solo tenemos una zona de inicio de estímulo, que es el sinusal, sino otros que también podrían alterar. Y la duración del RR y del PR va a variar de acuerdo a la localización de este marcapaso ectópico. Por lo tanto, nosotros vamos a ver alteraciones en la morfología de la onda P, como ven aquí, en la duración del PR y en la duración del RR, que también es algo que nosotros vamos a tener que evaluar, porque sí, conforme el niño crezca, el corazón madure, la electrofisiología del corazón madure y cambie, esto debería desaparecer o podría originar algunas otras patologías a medida que el niño crece y el corazón alcanza la morfología y funcionalidad normal de un adulto. Y las extrasístoles supraventriculares, haciendo énfasis en supraventriculares, estamos hablando de las que son arriba del nodo sinusal, del nodo AB y de las de His, no son patologías que se consideren, hallazgos que se consideren patológicos, pero sí hay que, al igual que las anteriores, hacerles un seguimiento para poder ver si es que estas se vuelven alguna arritmia que sí necesite que se considere patológica o no. Son simplemente, como su nombre lo dice, contracciones prematuras que se adelantan a la duración regular del RR, que van a ser muy frecuentes de encontrar también en niños y en adultos. Hay bibliografías que mencionan que todos los seres humanos, todas las personas, tenemos estas extrasístoles en una cantidad o en una incidencia menor al 1%, no deberíamos tener problemas. Un poco más, un poco menos, dependiendo de la bibliografía que nosotros leamos, la cual tengamos a la mano, pero tenemos que tener en cuenta que no son necesariamente patológicas y tenemos que monitorizar para ver si estas aumentan o se podrían volver en algún momento alguna patología que sí necesite tratamiento. Los bloqueos AB, que son los bloqueos auriculoventriculares, los que marcan la alteración de la conducción del nodo auriculoventricular y de las de His, tenemos de diferentes grados, los cuales algunos, tanto en niños como en adultos, no nos van a causar molestia, no nos van a causar mayor patología ni alteración funcional o en la calidad de vida, como son los del primer grado. ¿Qué consiste un bloqueo AB de primer grado? El bloqueo AB de primer grado consiste en que el intervalo PR sea mayor a lo que es de acuerdo a la edad, de acuerdo a la duración. Por ejemplo, si hablamos que en un recién nacido el intervalo PR es hasta 150 milisegundos, si nosotros encontramos uno de 118 o tal vez de 120, que sería normal para un adulto, estaríamos hablando ya de un bloqueo AB de primer grado, al cual, como les vuelvo a repetir, solo tenemos que observar. Tenemos que monitorizar al niño siempre y cuando el niño no tenga ninguna alteración funcional o en sus estilos de vida, lo cual nosotros nos puede llamar la atención y buscar alguna patología asociada, porque como tal el bloqueo AB de primer grado no produce alteraciones.
Al igual que el bloqueo de segundo grado Mosbit 1, recordar que aquí tenemos el Mosbit 1 y Mosbit 2, en lo que son los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, que básicamente es la prolongación, el aumento progresivo de este intervalo PR. ¿A qué me refiero? Si aquí, digamos, medía 0.12, aquí 0.14, 0.16, hasta que en algún momento esta onda P ya no conduce un QRS y posteriormente se vuelve a reiniciar el ciclo donde otra vez el intervalo PR mide 0.12, 0.14 y posteriormente desaparece. Se presenta en ciclos generalmente, ¿no? Pero como tal, mientras el paciente no presente síntomas, no presente ninguna molestia, nosotros lo que tenemos que hacer es observarlo. Y otro motivo de consulta muy frecuente es el síndrome de repolarización precoz, que es variante normal, sobre todo en adolescentes sanos. ¿En qué consiste? En la elevación no considerada, no patológica del segmento ST, ¿no? Muchos dirían, se ha elevado el ST, tienen isquemia, pasa algo, una pericarditis. No, porque es una consulta frecuente porque se confunde con pericarditis. Pero lo que manda aquí es la clínica. Si el niño no presenta o el adolescente no presenta ninguna molestia, no presenta ningún síntoma, a veces simplemente son hallazgos en consulta de rutina, como mencionamos hace algún momento, no tenemos por qué preocuparnos. Es algo muy común, muy frecuente, que no amerita tratamiento ni mayor evaluación en cuanto a estas patologías. Entonces, un resumen de las principales hallazgos en trazados no patológicos para los pacientes en edad pediátrica, niños y adolescentes. Como mencionamos, la arritmia sinusal respiratoria, el marcapaso auricular migratorio, las extrasístoles supraventriculares, los bloqueos de primer grado y segundo grado Mosbit 1 y el síndrome de repolarización precoz. Son patologías que nosotros vamos a observar, vamos a simplemente mantener una conducta expectante y monitorizar la clínica del niño o del paciente que estemos evaluando. Sí, dextrocardia es otra presentación que nosotros se empieza a encontrar, tal vez porque antes estaba infradiagnosticada, pero haya habido un aumento en los diagnósticos de dextrocardia. Recordar que en el electrocardiograma vamos a ver una P negativa en D1, que también debemos descartar que no se trate de una colocación inadecuada de los electrodos al momento de la realización de y que otros hallazgos que vamos a encontrar es que el QRS en D1 es negativo tanto como la onda T y que los ejes derechos no hay progresión de la onda R, ¿no? Como por ejemplo en este electrocardiograma vemos una onda P negativa en D1 con un QRS y una onda T negativos en D1, ya verificado de que no ha habido alteración o mala toma del electrocardiograma y que en las derivaciones la onda R no progresa, se mantiene pequeña. Llegamos a B6 que deberían ser ondas R altas, no las encontramos así. Entonces, para la adecuada toma, como ya se mencionó el día de ayer en una de las exposiciones, lo único que nosotros tenemos que hacer es cambiar la posición de las derivaciones de miembros superiores. Las de miembros inferiores no se cambian, se mantienen igual y se realiza la lectura de esta dextrocardia. Las dextrocardias pueden venir acompañadas de otras patologías de cardiopatías congénitas, sí, algunas que sí pueden ser significativas y otras no, inclusive en algunos casos un poco porcentaje de estas traen estas cardiopatías asociadas y los niños o la persona puede vivir con toda tranquilidad sin presentar ninguna sintomatología. Simplemente hablamos de la posición del corazón. Una cosa importante, no confundir porque las dextrocardias pueden venir con situs solitus normal, también pueden asociar de situs solitus inversos. ¿A qué me refiero? A la colocación de las aurículas. Eso es otra patología que viene asociada. Si viniera asociada de situs inversos, sí tendríamos nosotros que hacer énfasis porque se asocia a otras patologías CIA, CIB, transposición, las cuales deberíamos sí evaluar, pero no necesariamente una dextrocardia te va a dar una patología significativa. ¿Y qué trazados podríamos nosotros considerar patológicos en la edad pediátrica? Patologías que sí necesitan tratamiento, sí necesitan evaluación. Las taquicardias supraventriculares. Ya no estoy hablando solamente de extrasístole, estoy hablando de taquicardias supraventriculares dentro de todas las que podemos encontrar en este rubro. Las muy conocidas TPSB, ¿no? Las supraventriculares, que son inclusive en niños la mayoría son sintomáticas, sí, es muy frecuente actualmente, se está encontrando con mayor frecuencia estas taquicardias, sobre todo las taquicardias sinusales, las taquicardias arteriales están
registrándose con mayor frecuencia en niños. Ya los niños hablan, los papás están más atentos a estas patologías cardíacas en niños, les toman más atención cuando los niños refieren un dolor o una molestia en el pecho, o inclusive estos niños que ya no pueden hacer actividad física, se ponen pálidos o tienen mareos al momento de hacer algún ejercicio, sí podemos tal vez sospechar de una taquicardia supraventricular, recordando que esta la mencionamos como QRS estrecho, no como QRS ancho, que es otro motivo de atención. Y de los bloqueos auriculoventriculares ya nos importa el tratamiento y el manejo de las que son los MOSBIS 1, los BAB de segundo grado, MOSBIS 2 como los completos. Ya se dice que a partir de esto los niños necesitan una evaluación, o inclusive hay pacientes, tanto niños como adultos, que ya van a requerir el marcapaso, sobre todo en el bloqueo AB de tercer grado. Esto sí es indicación por la disección auriculoventricular completa que podemos encontrar. No hay una relación de la onda P con el QRS. La onda P puede venir como, entre comillas, se podría decir, en cualquier posición, metido aislada sobre la onda T, metida en el mismo QRS, ¿no? Como por ejemplo aquí. Entonces hay una disección completa en la cual no vamos a encontrar relación, y estos pacientes si presentan síntomas de bajo gasto deben ser tratados, bajo gasto cardíaco deben ser tratados, y sobre todo probablemente ya pasar a la colocación de un marcapaso intracavitario subcutáneo en el caso de la edad del niño que se pueda ver, ¿no? Y las extrasístoles ventriculares, no las supraventriculares como habíamos mencionado antes, sí son trazados patológicos que vamos a encontrar, en las cuales pueden estar no precedidas de una onda P, pero sí va a depender de la morfología que encontremos y la frecuencia con la que encontremos. Puede ser como por ejemplo acá un bigeminismo ventricular, en la que nosotros hablamos de un QRS normal y un QRS tipo ventricular, ¿no? Entonces hablamos de un bigeminismo. Cuando estos se presentan necesitan evaluación. Tenemos que ver cuál es la causa de este bigeminismo, de esta frecuencia de las extrasístoles ventriculares, porque tendremos que encontrar si son electrolitos, si son alteraciones estructurales, y dependiendo también de la morfología que encontremos, porque más adelante vamos a ver que tenemos morfologías de QRS específicas, las cuales inclusive nos pueden mencionar muerte súbita. Como mencioné hace un momento, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una patología, es una enfermedad que sí por mucho tiempo, inclusive consideramos que ahora puede ser infraestimada, porque la mayoría de los niños con este síndrome de preexcitación no son asintomáticos, no nos dan síntomas, inclusive muchas veces han sido hallazgos de un control, ¿no? De una evaluación de rutina, lo vuelvo a decir, al cual sí tenemos que hacerle seguimiento porque nos puede desencadenar arritmias, sobre todo arritmias ventriculares, las cuales nos pueden llevar a inclusive hasta muerte súbita. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar un síndrome de Wolff-Parkinson-White? Bueno, vamos a encontrar un PR corto para la edad, ¿no? Vemos aquí la onda P, que está, entre comillas, muy pegada al QRS, y la presencia de esta onda delta, que se podría decir que es como una rampa que inicia el QRS. Entonces, cuando nosotros encontramos eso, estamos ante un síndrome de preexcitación. Y tenemos que diagnosticar el síndrome de Wolff-Parkinson-White y encontrar la etiología, la localización, porque probablemente el niño tenga que pasar por una ablación de esta vía alterna. Como les mencionaba, tenemos EKGs que son o que nos pueden sugerir un riesgo de muerte súbita, ¿no? A quienes nosotros debemos sí o sí hacerle un electrocardiograma, hablando de pacientes pediátricos, es aquellos que han tenido antecedentes de familiares con síncopes, sobre todo a repetición, o que hayan presentado una muerte súbita, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que el electrocardiograma en estos pacientes es una clave para la identificación de este tipo de enfermedades, ¿no? Que los cuales nosotros vamos a tener que nos pueden llevar a arritmias ventriculares severas y muerte. Uno de ellos, como les mencioné, es el síndrome de QT largo congénito, con las duraciones mencionadas hace un momento, en el cual, por ejemplo, en esta tira del electrocardiograma en D2, nosotros vamos a ver que el QT medido tiene una duración de 480 milisegundos. Una vez que lo corregimos por por fórmula de Bassett, encontramos que tiene una duración de 533 milisegundos, completamente prolongado, ¿no? Entonces, esto nos da que nosotros tenemos que hacer la evaluación, como mencionamos hace unas diapositivas, alguna alteración electrolítico, el propio síndrome de QT congénito prolongado, traumas o alguna otra patología que nos podría indicar
y nosotros tenemos que tenerle mucho ojo a estos pacientes porque sí, nos pueden llevar a muerte súbita. Y el ya cada vez más conocido síndrome de Brugada, que es en el trazado electrocardiográfico nosotros lo vamos a ver como estas, entre comillas, aletas de tiburón, que nosotros lo vamos a ver en precordiales derechas, tanto de B1, B2 o hasta inclusive B3. ¿Por qué? Porque esta es una patología que consiste en una alteración de los genes de las proteínas que codifican los canales en la membrana del miocardio. Entonces, al haber esta alteración, nosotros vamos a ver que este trazado típico en los electrocardiogramas, y al encontrarlo, nosotros tenemos que darle tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Colocación de desfibriladores autoimplantables. Colocamos el desfibrilador porque estos pacientes hacen taquicardias ventriculares. Entonces necesitan que la muerte se aborte a través de la colocación de estos dispositivos. E inclusive ahora ya se está hablando de ablaciones de lo que son a nivel de las zonas de epicardio del tracto de salida del ventrículo derecho. Hablar que es una alteración que se encuentra en el tracto de salida del ventrículo derecho, por eso los encontramos en las derivaciones precordiales derechas, para lo cual nosotros vamos a tenerle mucho énfasis. Niño con diagnóstico o con este trazado tiene que necesariamente pasar por una evaluación por el especialista cardiólogo o electrofisiólogo cardíaco. Esta es una tira normal de un paciente de 3 años, donde vemos el típico trazado, ¿no?, de la aleta de tiburón, la imagen de bloqueo de rama derecha con la aleta de tiburón y la onda T negativa en precordiales derechas. Y este es otro tipo de síndrome de Brugada, tenemos el tipo 1 y el tipo 2, que también inclusive en algunos casos ha sido confundido con un ST elevado, pero es la típica imagen de bloqueo de rama derecha, porque no está prolongado el QRS, perdón, y la morfología en silla de montar del segmento ST con las ondas T picudas desde B2 hasta B4 que normalmente se encuentran. Entonces hablamos de un síndrome también de Brugada, tipo 2 en ese sentido. Los principales trazados patológicos que les acabo de mencionar, por favor recordarlos porque sí necesitan evaluación y manejo de estos pacientes, porque el riesgo de muerte y complicaciones que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes. De repente nosotros podamos decir, bueno, tiene 3, 4, 5 años, no tiene síntomas, pero de un momento a otro, como los trazados de muerte súbita, podemos tener complicaciones inmediatas o a posterior nosotros podemos encontrar sintomatologías, dilataciones, hipertrofias de corazones de niños que realmente podríamos haber prevenido o podríamos haberle dado tratamiento al momento correcto, ¿no? Como resumen, los principales cambios que encontramos de acuerdo a la edad, nosotros vamos a ver que la frecuencia cardíaca va disminuyendo de acuerdo a cómo va creciendo el niño. Hay cambios en el eje de QRS por la caída y posición de izquierda que toma conforme crece el corazón. La amplitud de la onda R va disminuyendo en precordiales derechas y aumenta en las izquierdas, que normalmente en adultos sí podría considerarse patológicos. Hay alargamiento del intervalo PR, también se alarga o se prolonga la duración del QRS. Hay cambios en la polaridad de la onda T, es muy relativo, algunos dicen que esto no se presenta, pero es mencionable. Y también que las ondas Q van cambiando de acuerdo a cómo nosotros vamos creciendo, ¿no? En precordiales izquierdas van presentándose esas ondas Q sin necesidad de ser patológicas para entonces. Entonces, he tratado de traerles lo más resumido de los principales hallazgos en EKG de patologías o hallazgos que encontramos muy frecuentemente. Tenemos otros hallazgos, como por ejemplo las cardiopatías congénitas, pero las cardiopatías congénitas nos dan hallazgos de acuerdo al compromiso que hayan, generalmente de acuerdo al compromiso que se haya hecho en el corazón y el tiempo que lleve. Tenemos pacientes con CIA que no presentan ninguna alteración, ¿no? ¿Por qué? Porque el CIA va a darme alteraciones de las derivaciones derechas o del corazón derecho de acuerdo al impacto o el daño que haya hecho en el corazón, a la evolución que haya tenido el paciente, a la edad que haya tenido el paciente, al igual que un PCA. O el CIB, el crecimiento de cavidades izquierdas va a depender del tiempo de la enfermedad, del tratamiento que se les haya dado y cuánto impacto haya tenido en el corazón de este niño, ¿no? Por ahora es todo lo que les traigo por el momento y muchas gracias por su atención y su presencia en este curso. Buenos días.
Bueno, brillante su exposición, doctor. Buenos días. Yo sé que en esta ponencia no se ha tocado, ¿no?, lo que es manejo. No sé si podía preguntarle eso. Bueno, como yo estoy manejando pues, pacientes pediátricos, bueno, un paciente que, más que todo el manejo, ¿cómo serían las bradiarritmias y las taquiarritmias las más frecuentes? Bueno, en cualquier paciente. Ajá. Hay que recordar que el electrocardiograma es un examen de ayuda, es un examen auxiliar. Muchas veces los papás vienen y dicen, doctor, yo le he tocado a mi niño, está acelerado su corazón, acelerado. ¿Y en qué momento? No, cuando corre. Entonces hay que ver el momento. La frecuencia cardíaca es un valor que varía mucho de acuerdo al momento, a la actividad, a la condición del paciente, ¿no? Si tenemos un niño febril, por ejemplo, o un niño que se cayó, se golpeó, tiene una contusión severa en alguna parte de los miembros o del cuerpo, el dolor propiamente dicho va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si no encontramos un aumento de frecuencia para el valor normal de la edad en este momento, nosotros tenemos primero que ver si hay alguna patología asociada que puede estar alterando. Una de las frecuentes o que se está también infraestimando, por ejemplo, son las alteraciones tiroideas que en niños que se están presentando. Entonces podemos también hacer la investigación de eso. Otros son las electrolíticas, por deshidratación, por alimentación, por otros. Entonces, antes de darle un manejo propiamente dicho, tenemos que ver en qué contexto tenemos al niño para poder hacer eso. Otra de las condiciones que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en niños en temprana edad, el manejo de las taquicardias severas, hay fármacos que nosotros no vamos a poder usar o que están generalmente contraindicados, por ejemplo, amiodarona. El tratamiento de las taquicardias supraventriculares, por ejemplo, en niños, el tratamiento de elección es la adenosina. Nosotros tratamos con adenosina estas patologías, porque no podemos hacer el tratamiento de amiodarona que hacemos a los adultos. Entonces, eso es lo primero. Siempre y cuando encontremos que, hay compromiso hemodinámico, lo primero, ¿no? Porque si está tranquilo nos da chance para encontrar una patología asociada o no, y después ver exactamente eso, en qué condiciones se encuentra el niño, para poder ver eso. Sí, felicitar al doctor Juan Daniel Pasache Pinedo por su brillante exposición y aparte de ser cardiólogo del Hospital Regional y de diferentes clínicas de la región, pues también es docente en la UNAP y también está participando sobre todo y es miembro del SIAC, que acaba de venir recientemente desde México. Bien, quería hacerle una pregunta al doctor. Estamos como moderadores ambos y el doctor Uribe está en camino, quien va a exponer bradiarritmias. Dentro de las enfermedades congénitas, dentro de la cardiopatía congénita acianótica, una de las más frecuentes es en adultos, CIB, seguido el CIA y luego persistencia del ductus arterioso. Y dentro de la cardiopatía congénita cianóticas, pues está la tetralogía de Fallot primero. Hablando dentro de las pruebas que se hacen actualmente, ¿no? En la tetralogía Fallot, por ejemplo, ayuda el electrocardiograma. Es muy importante la ecocardiografía Doppler bidimensional transtorácica en estos casos, pero al EKG, ¿cuáles serían los principales hallazgos tanto en las cianóticas y en las acianóticas al EKG? Como les comentaba, va a depender mucho de la patología que estemos buscando. Por ejemplo, si hablamos de un CIA, generalmente en las primeras instancias no vamos a encontrar mayores cambios, pero si encontramos un CIA avanzado, que ya un niño inclusive a veces mayor, ¿no? 2, 3 añitos, hace poco hemos visto uno de 6, ya hay cambios hemodinámicos y estructurales en el corazón. Por ejemplo, dilataciones de cavidades derechas, ¿no? Que vamos a encontrar un crecimiento de aurícula de derecha, ¿no? Con
típica morfología de la onda P de crecimiento derecho, la PMA que hemos mencionado, que se mencionó ayer en crecimientos auriculares, y crecimiento del ventrículo derecho también con las ondas R, que ya pasarían a ser patológicas, altas en las precordiales derechas, en este tipo de patología. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un PCA, ya hablaríamos, o un CIB, hablaríamos de crecimientos izquierdos, encontrando una onda P típica de crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Me refiero a que es prolongada, con el predominio negativo en B1, ¿no? Que es lo común que vamos a hacer, y dilatación o crecimiento del ventrículo izquierdo, que es lo que vamos a encontrar como las R's altas o los típicos signos inclusive a veces de hipertrofia, que se podría mencionar eso, o dilatación, ¿no? Que tenemos en los EKGs, es una de las otras cosas. Si pasamos a hablar de otros tipos de patologías un poco más complejas, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, con las 4 características típicas que nosotros encontramos, el CIB significativo que encontramos con la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho nos va a dar alteraciones propias de un crecimiento ventricular, ¿no? Y hasta de un crecimiento auricular derecho. Entonces es lo que nosotros vamos a poder encontrar de acuerdo a lo que nosotros veamos. Otra patología que se encuentra frecuente y que también nos da a veces características típicas en el electrocardiograma es la anomalía de Epstein, ¿no? Esta trialización que nos da del ventrículo derecho con el crecimiento, entre comillas, de la aurícula derecha, nos da unas ondas P significativas, inclusive en algunos casos alteraciones del voltaje de la onda R, para nosotros poder encontrar en las derivaciones propiamente derechas, como digo, ¿no? Va a depender del tiempo y la afectación que encontremos nosotros en la estructura del corazón y en la funcionalidad del corazón para nosotros poder decir que el electrocardiograma nos va a poder mostrar evidencias o hallazgos propios, ¿no? Recordar, como les comento, es un examen auxiliar y tenemos que interpretarlo de acuerdo a la clínica que nosotros encontremos en nuestro paciente. Bien, en cuanto a la toma del electrocardiógrafo, electrodos, el niño generalmente es un niño inquieto, movedizo, que es muy difícil colocarle los electrodos y tener una toma adecuada para poder visualizar e interpretar la brillante exposición que usted nos acaba de dar. Como hay bastante personal en este momento técnico y de enfermería y también pediatras que están escuchándonos en este momento, prácticamente un 90% nos están escuchando por vía virtual y solamente aquí tenemos un 10% presencial. Por esa razón quería que les dé un mensaje. ¿Qué hacer sobre todo? ¿Cómo colocar los electrodos en un niño inquieto? Nos hace recordar a los que vemos adultos como si tuvieran un mal de Parkinson o una agitación psicomotriz. ¿Qué hacer con estos niños? ¿Los sedamos? Y si los sedamos, ¿qué utilizar? ¿O qué técnicas utilizar para poder hacer una toma adecuada? Y en cuanto a los electrodos, muchos bebitos tiene pues un tórax tan pequeñito que no entran los electrodos del adulto, que es lo que tenemos generalmente en el hospital. Quisiera saber su apreciación y sus consejos. Es una, digamos así, incógnita muy frecuente, ¿no? Porque es difícil tomar un electrocardiograma a un niño, sea recién nacido o cualquiera de las edades pediátricas que nosotros podamos mencionar. La sedación sí es algo que nosotros a veces en tono de broma o queremos tomarlo como tono de broma, nosotros mencionamos. Particularmente no es la indicación que doy. Recordar que cualquier tipo de sedación o las sedaciones más frecuentes que usamos, que se podrían usar, pueden producir depresión respiratoria. Entonces preferimos, en mi caso, no hacer la sedación, pero hay otras técnicas. El detalle es que muchas veces los niños, por más que sean los electrodos pediátricos, que recordad que son más pequeños que los del adulto, te dan esa sensación de chupón, de jalón, de que algo te está fastidiando en el pecho, algo te está fastidiando en el brazo. Entonces, muchas veces una de las indicaciones es usar los parches, los electrodos que nosotros usamos, que causan menos molestia, los incomodan menos,
pero el inconveniente es que nuestro electrocardiógrafo tendría que tener la capacidad de poder conectar esos electrodos, y no todos lo tienen. Mayormente todos traen el pinche, la puntita, que es solamente para los demás electrodos. Entonces tendríamos que tener en muchas ocasiones un electrocardiógrafo especial con este tipo de conector. Y la colocación puede variar, porque a veces al niño no le gusta que le estén agarrando el brazo, que le estén presionando. Muchas veces podemos colocarlo a nivel de los brazos, más arriba, o inclusive a veces los parches a nivel del hombro. Otra técnica que también se usa frecuentemente es de la de amamantar, pero en algunos sitios no se contraindica, porque el hecho de que el niño esté pegado a la mamá, que esté ahí en el tórax de la mamá muy adherido, y puede alterar el electrocardiograma, ¿no? Entonces son condiciones que podrían ayudar, pero hay que tenerle mucha técnica y a veces saber interpretarlo. Es una de las cosas. Y como ayer mencionaban, es importante que si se hace alguna de estas técnicas en el electrocardiógrafo, en el papel, especificar si se usó alguna variación de esto, para que la interpretación pueda ser correcta, o podríamos acercarnos mucho más a la adecuada interpretación de este electrocardiograma, ¿no? Muy bien, agradecemos la presencia del doctor Daniel Pasache y un fuerte aplauso, por favor.